Muchos gurús del mundo editorial y de la venta de libros, ya sean de bajo, medio o alto contenido, te dirán que estos solo se van a vender por su tipo de contenido o por la estrategia y promoción que hayas llevado a cabo con ellos. Y yo te pregunto, por muy buen contenido que tenga, por muy bien posicionado que esté o por mucha estrategia de lanzamiento que le hayas hecho a un libro con esta portada, ¿tú lo comprarías? A lo mejor hay algún despistado que está pensando que sí. Vamos a plantear la pregunta de otra forma. Si tú vieras este libro al lado de todos estos otros libros dentro del marketplace de Amazon, ¿lo comprarías o llegarías ni siquiera a hacer clic en él? Probablemente no, y mucho menos si lo han publicado recientemente este año y no hablemos ya de si no tiene ninguna review. Ya no estamos en 2019, realmente los churros en KDP ya no se venden y en este sentido las portadas no es que sean importantes, sino que son un pilar fundamental dentro de toda la estrategia que llevamos a cabo con nuestros libros en KDP y de que nuestros libros puedan llegar realmente a venderse. Y no, por mucho que tú no sepas diseñar, contratar a un diseñador en Fiverr y delegar esta parte así sin más, sin tener ningún control sobre ella y sin saber realmente lo que le tienes que pedir o lo que tiene que hacer ese diseñador en cuestión, no es suficiente para crear portadas buenas. Portadas que tengan el potencial de multiplicar el valor percibido de tus libros dentro de Amazon antes ni siquiera de que la persona lo compre o de que le llegue a su casa. Para optimizar esta parte del negocio utilizamos el branding. En este vídeo vamos a hablar de 4 claves que puedes tener en cuenta para crear portadas de libro más vendibles dentro de Amazon KDP, independientemente de que las diseñes tú, de que vengas del mundo del diseño gráfico o no. Antes de empezar con la primera de las claves, quiero dejar claro que vamos a estar viendo ejemplos reales dentro del marketplace de Amazon de distintas portadas de distintos autores. Personalmente no conozco a ninguno de estos autores, las he elegido de forma aleatoria porque creo que tienen un margen de mejora considerable y para ilustrar cada una de las claves y cada uno de los ejemplos. Esto no lo estoy haciendo para reírnos de estas portadas o de cómo las han hecho, sino simplemente para mostrar, como te digo, de forma constructiva cómo se podrían mejorar u optimizar. Dicho esto, vamos a empezar con la primera de las claves, a la que he bautizado Me ahogo. ¿Qué significa esto? Pues que muchas veces, como vemos en este ejemplo de aquí, la línea que separa lo que va a parecer una portada amateur de una portada más profesional es simplemente un tema de márgenes. En el diseño editorial y sobre todo en las portadas, las ilustraciones, los textos o los elementos gráficos que utilicemos tienen que respirar. ¿Qué significa esto? Que cuando metemos textos de forma muy apretada, como que literalmente se sienten como que están ahogados, lo que suele connotar por lo general, aunque la persona que la vaya a ver no sea diseñadora gráfica ni sepa que es eso lo que falla, ves que hay algo que realmente como que no te encaja, como que algo no está del todo terminado de pulir o terminado de hilar fino. Y eso es un tema de márgenes y es súper importante. Con esto no estoy diciendo que no haya casos de portadas en los que sí que podemos jugar con apretar al máximo los textos o llevarlos de un extremo al otro, pero por lo general hay que dejar márgenes. Entonces, en este caso de aquí, que estamos viendo ahora mismo en pantalla, solamente con cambiar el tamaño de la tipografía que aparece en la parte superior, este de aquí que aparece en negro, y con ponerlo más reducido y menos cerca del margen superior, como vemos aquí, y menos cerca también de estas ilustraciones para que no se las coma, quedaría muchísimo más fino, muchísimo más elegante y muchísimo más profesional. Además, ten en cuenta que en este caso tampoco nos está diciendo mucho este texto, o sea, tampoco tiene mucho sentido que este texto y este sean prácticamente del mismo tamaño, porque la persona que va a comprar este libro, lo primero que tiene que leer probablemente sea Gratitude Journal en este caso. Entonces, en este sentido también es muy importante el tema de la jerarquía y demás, y de ver realmente qué textos nos interesa priorizar por encima de otros. Otro caso, por ejemplo, con el mismo tipo de libro podría ser este de aquí. Entiendo que muchas personas quieren que sus títulos destaquen y llamen mucho la atención, pero es que el simple hecho de reducir ligeramente este texto y de dejar que respire en los márgenes superiores y laterales, si haces la prueba verás que queda con un acabado muchísimo más profesional y eso es lo que percibe al final la gente, o sea, el valor percibido va a ser mayor y eso nos interesa dentro de nuestros libros en KDP. Otro ejemplo podría ser este de aquí, que no es que la portada esté mal en sí, es lo que te digo, un tema de que está ahogada. Yo si dejara aquí en estos márgenes laterales un poco más de margen, o sea que en vez de que el texto empezara aquí
que empezara más o menos por aquí, por esta línea que estoy dibujando con la lupa, y que terminara en esta línea de aquí, quedaría mucho más parecido al tipo de libro que puedes encontrar en cualquier editorial popular o famosa que conoces. De hecho, si tú vas a una librería, por lo general, como norma general, estas portadas, los textos, suelen respirar, no suelen estar tan ahogados, y eso marca totalmente la diferencia. Aquí tendríamos otro ejemplo en el que, como ves, independientemente de que esté mejor maquetada o diseñada la portada o no, pero es para que veamos esta clave en particular, ya ves que tampoco respira demasiado. Por la parte superior, por aquí, por donde está esta L, por donde está esta F, o sea, al final es hacerlo un poco más pequeño. Así que ahí te lo dejo como un gran tip y vamos con la segunda clave. La segunda clave de por qué hay portadas que no venden, yo la he bautizado personalidad múltiple. La personalidad múltiple en el mundo gráfico y en el mundo del diseño 2D, en este caso, aplicado a portadas de libros, lo podemos encontrar desde distintas áreas o desde distintos enfoques. El primero de ellos es utilizar demasiadas tipografías. Cuando utilizamos muchas tipografías es como si tú ves a una persona vestida con cada cosa de su padre y de su madre. Tú imagínate a una persona que está combinando unos zapatos de charol de boda con un pantalón de chándal, una camisa hawaiana, un collar de perlas, un sombrero de cowboy y unas gafas vintage. No sé, o sea, esto obviamente me lo estoy inventando, pero es para que entiendas que tú cuando ves a alguien así de ecléctico no te queda muy claro como de qué palo va. O sea, al final, cuando tú aunas distintos estilos y quieres ser todos los estilos al mismo tiempo, en realidad no eres ningún estilo. Y hacer eso bien es muy complicado. Con esto no estoy diciendo que no haya personas que puedan vestir como les dé la gana, ¿vale? Es solamente un ejemplo, pero es para que se entienda la idea. Hacer eso bien y que realmente se perciba como que tiene una identidad propia, habiendo aunado un montón de identidades distintas, es muy complicado. Y sobre todo si no vienes del mundo del diseño gráfico, independientemente de que vayas a crear tú las portadas o las vayas a delegar, tienes que ser consciente de esto. Tú no puedes utilizar 4 tipografías distintas, porque estás metiendo en un espacio súper reducido, que es una portada, un montón de personalidades distintas. Y eso se percibe como incoherente. O sea, al final es como que no puedes llegar a conectar con la persona a la que va dirigido ese libro, porque es como si te estuvieses dirigiendo a 4 personas distintas. Obviamente, una vez más, matizo, esto no siempre es así. Hay casos en los que sí es válido utilizar 4 tipografías, pero eso lo tiene que hacer una persona que sabe de diseño gráfico por lo general. Una persona que no sabe de diseño gráfico va a ser muy complicado que pueda aunar eso y que se pueda percibir como profesional, elegante y con sentido. Entonces, en este caso, por ejemplo, que estamos viendo ahora mismo en pantalla, tampoco es que esté muy mal, pero sí que se da este fenómeno del que hemos hablado. O sea, al final, cada una de estas tipografías tiene bastante personalidad y bastante fuerza. Cuando yo auno 3 tipografías de este tipo, lo que estoy haciendo es restarle la fuerza y la personalidad que tiene cada una de ellas. Es como que quiero contarlo todo y al mismo tiempo, al haber querido hacer eso, no estoy contando nada. Entonces, lo que te recomiendo aquí es que dejes alguna más neutra y alguna con un poco más de chicha o de potencia. Y esto, además de con las tipografías, también se da con las ilustraciones. Yo no puedo aunar un montón de estilos artísticos o de estilos gráficos en una misma portada. Tú imagínate un cuadro de un artista. Un cuadro no puede ser cubista, realista, impresionista, minimalista y renacentista al mismo tiempo. O sea, es un batiburrillo de cosas. O sea, es como un mercadillo. Entonces, esto, llevado a las portadas, es exactamente lo mismo. Por ver otro ejemplo, ya ves que en este caso, en esta portada, esta persona ha utilizado también, bueno, ya no solo 3 tipografías distintas, sino 3 formas de disponer esos textos, ¿no? Que es, vamos a decir, la versión estándar o regular, la versión italic y la versión regular o bold, pero en este caso con el texto puesto en forma circular o en forma curvada. Entonces, esto al final es un circo. Y una vez más, esto no lo digo para meterme con la persona que ha hecho esta portada, pero realmente nuestras portadas no pueden ser un repertorio de recursos gráficos o de efectos de cómo poner los textos en Canva. Espero que se entienda la idea. Y ahora vamos a pasar a la clave número 3, que la he titulado Word 98. ¿A qué me estoy refiriendo a portadas Word 98? Pues a portadas que parece que las ha hecho una persona del año 98 con Microsoft Word. ¿Qué significa esto? Pues que ha utilizado imágenes o formas de utilizar los textos y de maquetarla que es muy amateur. Y muy amateur en el sentido en el que se ve a la legua que no es profesional. Esto podría llegar a funcionar hace a lo mejor 20 años, no lo sé, pero ahora mismo tú no puedes competir con una portada de este tipo dentro del marketplace de Amazon, porque evidentemente nadie lo va a comprar. O sea, siempre va a haber al lado una portada y un libro mucho mejor, porque el valor que va a percibir la persona de un tipo de portada así realmente es muy bajo. Entonces, cuando nosotros achatamos las imágenes, o sea, ya ves que las estamos como aplastando y hacemos combinaciones que no tienen demasiado sentido ni estético, ni gráfico, ni a nivel de branding, lo que ocurre es precisamente eso, que se percibe como un libro de poco valor, independientemente de que luego el interior sea la panacea. Pero es que el simple hecho de hacer una portada
portada así, ya connota que no lo va a ser, independientemente de que luego sí lo sea, pero eso la persona no lo sabe. Y para que lo compre, antes tiene que entrarle por los ojos y tiene que entrarle, bueno, pues por el título, por el valor que está aportando, por el contenido a plus, pero sobre todo por la portada. Otro ejemplo de Word 98 sería hacer este tipo de cosas con las imágenes, como te digo, que es eso, achatarlas o aplastarlas y deformarlas al fin y al cabo. Esto es muy raro, o sea, alguien que ve una portada así, o sea, yo la veo y honestamente yo nunca compraría este libro. O sea, el esfuerzo que tendría que hacer esta persona para llegar a vender este libro con este tipo de portadas tiene que ser masivo, enorme, porque realmente la puerta de acceso ya no ha aprovechado o no ha sabido persuadir a la persona que va a llegar a ese libro. Y bueno, ya para terminar con otro ejemplo, podría ser este de aquí, en el que, bueno, estos efectos de contorno que se les pone a veces a las tipografías realmente quedan muy amateur. Y bueno, esto del código QR ya ni hablemos. Pero quitando el código QR, el hecho de hacer este tipo de cosas que podrían ser propias del Word realmente no solo no dicen nada y no solo no tienen sentido, sino que devalúan muchísimo el diseño. Esta portada, por mucho que la foto de fondo también sea muy mejorable y demás, si tú este texto lo maquetas bien y lo pones normal, es decir, en color blanco podría ser, o poniéndole un degradado de fondo que se unifique después con la imagen, o poniendo simplemente una franja o un banner y quitando, por supuesto, este código QR, sería un cambio súper sutil que realmente te cuesta lo mismo hacerlo que ponerlo así, o sea, vas a tardar más o menos lo mismo, pero la diferencia va a ser súper sustancial. A la última clave la he titulado IA-IAO y me estoy refiriendo al hecho de utilizar la inteligencia artificial para generar imágenes o recursos gráficos que después, en este caso, vamos a aplicar a las portadas de nuestros libros. No estoy para nada en contra de las inteligencias artificiales, ni muchísimo menos, pero en la medida, en el margen en el que van optimizándolas y van mejorando los resultados que vamos obteniendo a través de ellas, sí que es verdad que nuestros conocimientos de edición y de qué hacer después con esos recursos que generamos a través de esas inteligencias artificiales que generan ilustraciones e imágenes, como el margen de mejora muchas veces es bastante sustancial, lo que pasa es que hay muchas personas que las plantan así tal cual cuando muchas veces esas imágenes son un poco churro. En este caso no tengo ningún ejemplo que haya podido encontrar ahora rápido, pero si te fijas en algunos libros de colorear, verás que hay algunas portadas que se ve a la legua que están hechas con inteligencia artificial porque realmente no están bien terminadas, o sea, es como que están a medio camino de terminar, es casi como si fuesen un boceto y a muchas de ellas les falta definición o les falta incluso algún elemento, o sea, imagínate que aparece un caballo y le falta un ojo y lo han dejado así, entonces es como, vale, podemos utilizar la inteligencia artificial, pero vamos a hacerlo con sentido y si tú no sabes editar o alterar esas imágenes que te está generando, casi es mejor que utilices un banco de imágenes como Creative Fabrica y aunar un fondo, por ejemplo, que puedas generar con IA y después plantar ahí varios de los diseños y hacer tus propias composiciones. Realmente, la forma en la que lleguemos a crear nuestras portadas mientras respetemos la legalidad, da igual. O sea, da igual que utilicemos inteligencia artificial, da igual que utilicemos bancos de imágenes, da igual que contratemos a un ilustrador por 100.000 euros, da igual. La cuestión es, mientras nosotros seamos capaces de generar portadas y de crear portadas que aumenten el valor percibido del libro independientemente de cuál sea su tipo de contenido, y me da igual si es un libro de no ficción o de cualquier otro tipo, el objetivo siempre tiene que ser ese. Y aparte de eso, evidentemente, a nivel de branding, tiene que tener coherencia con el público al que va dirigido, con el tipo de libro que es, y también tenemos que tener en cuenta a nuestra competencia. De todo esto hablamos largo y tendido en la formación de Book Collection, que te la voy a dejar en la descripción de este vídeo por si quieres echarle un ojo, pero independientemente de que entres o no, todo esto que hemos visto en este vídeo son cosas que puedes tener en cuenta de cara a optimizar esta pata, esta gran pata de nuestros negocios dentro de la creación y autopublicación de libros en Amazon KDP o en cualquier otra plataforma. O sea, al final esto es como universal. Te voy a dejar por aquí un vídeo de cómo contratar un diseñador de portadas en Fiverr, por si no lo has visto, en el que pruebo a encargar 3 tipos de portadas distintas a 3 tipos de diseñadores freelance distintos dentro de la plataforma de Fiverr. Por si quieres delegar esta parte de tu negocio, dale like a este vídeo si te ha gustado y suscríbete si quieres seguir aprendiendo sobre cómo crear, publicar y vender libros de bajo, medio y alto contenido en Amazon KDP.